el Ártico que Estados Unidos, y ahí es donde viene el tema de Groenlandia, porque como mínimo tendrá una de las entradas de este pasillo comercial, de esta ruta comercial, y por lo tanto esto es lo que hay. Es decir, y Europa pues a tragar, porque no hay mucho más que hacer. Bueno, pues un buen resumen del primer año de Trump, ¿no? La OTAN prácticamente destrozada, ¿qué decide las Naciones Unidas, ¿no? Con esta Junta de la Paz, Europa se puede decir que puesta en su sitio y sobre todo un Trump, bueno, pues que está repartiéndose el mundo con China y con Rusia, ¿no? Covadonga, es un poco el resumen de lo que es este año, que parecen varios, ¿no? Parecen por lo menos 3 o 4. Siempre comentábamos en este programa, y está de acuerdo, que esas negociaciones debajo de la mesa que desconocíamos, bueno, esa cumbre de Alaska, pues como acaba de comentar el compañero, hay una serie de negociaciones debajo de la mesa que desconocemos. Yo recuerdo cuando fue la cumbre de Alaska, llega una delegación americana a Ucrania para hacer como una auditoría, para ver dónde iba el dinero, y ahí ya uno pues empieza a atar cabos. Precisamente te reúnes con Rusia, bueno, también haciendo un poco este recopilatorio, el recibimiento de Trump con Putin. No se puede poner al mismo nivel como con Zelensky, como con el resto de, entre comillas, líderes europeos. Y ya aquí, en cuestión protocolaria, te das cuenta de cómo uno considera al otro un homólogo, porque realmente la relación ha sido totalmente, como acaba de comentar, asimétrica, y es que somos en la nada. De hecho, aquí quería leer un pequeño fragmento del mensaje de Macron, que dice: amigo mío, estamos totalmente de acuerdo con el tema de Siria, podemos hacer grandes cosas con respecto a Irán, no entiendo lo que estás haciendo con respecto a Groenlandia. Pues, es una humillación constante. Intentemos construir grandes cosas, puedo organizar una reunión en el G7 después de Davos en París, el jueves por la tarde, puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos en los márgenes. Lo que aquí está ocurriendo, efectivamente, la sinceridad de Donald Trump, al menos esto hay que reconocerlo, porque lo que acaba de comentar también Santiago, todo el resto de presidentes han hecho más de lo mismo. Y no solo ya la negociación respecto a Ucrania, que esto yo creo que será el punto final de una serie de ideas que se han orquestado antes incluso de esa cumbre de Alaska. La cuestión de Venezuela, la cuestión de Irán. Aquí me sorprendió, digamos que Rusia se pone un poco de perfil al respecto porque sabían que esto iba a ocurrir. O sea, no es una respuesta genuina a una situación pues sobrevenida. Esto parece ser que se veía venir en una negociación que venía ya de un largo plazo. Claro, cuando hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, ese mundo tripolar, ya no multipolar. Es que ha dejado de existir, mejor dicho, Europa, como también ha dicho Santiago, desde la Segunda Guerra Mundial siempre ha sido un súbdito y que al final ha hecho los designios que ha querido Estados Unidos. Veamos los fondos de inversión que hay en Estados Unidos respecto a Europa y al contrario. ¿Dónde opera Blackstone? ¿Permitiría Estados Unidos un Blackstone europeo? ¿O un BlackRock europeo? Desde luego que no lo permitiría. Sabe perfectamente que perdería soberanía, que perdería también pues, ese estado de bienestar que en Europa poco a poco, y es mejor al que me refería con la cuestión de la decadencia occidental, que la juventud europea tampoco tiene un horizonte tan atractivo como puede ser en China, como puede ser en Asia, que vemos que surgen pues, estas grandes empresas en inteligencia artificial. El problema, efectivamente, el problema del ladrillo, de los alquileres, es generalizado, pero si vemos Europa respecto al resto de países es vergonzoso, bueno, es hasta estremecedor. ¿Permitiría Estados Unidos un BlackRock europeo? Jamás. Ni un Blackstone. Bueno, ¿quién va a reconstruir Ucrania posteriormente? Bueno, y Palestina. Ya se había escuchado que si fondos de inversión, que si BlackRock, o sea, esa idea de inversión de Estados Unidos que siempre gana, en donde pone, se dice, no, solidaridad, no, nunca, nada es gratis. Y yo creo que al menos esto hay que agradecérselo a Donald Trump porque ha ido de cara precisamente diciendo no, que aquí nada es gratis, aquí yo vengo a recaudar porque ellos también tienen su propia crisis y es el momento de recaudatorio. Y Groenlandia, veremos si esto es pues, un movimiento geoestratégico que va a ganar bajo, pues sabemos, la máxima presión de Donald Trump, que siempre la ha caracterizado, también lo ha hecho con Irán, lo ha hecho con otros países. Claro que hay un conflicto físico. Bueno, si es que enviamos, creo, ¿verdad?, a 40 y tantos soldados de diferentes países que no duraron ni 48 horas y que luego volvieron. Eso fue más ridículo todavía. No, es que han hecho un acto de presencia. Bueno, para que ese acto de presencia ni siquiera vengas. O sea, eso es vergonzoso.
Bueno, pues un momento desde luego crítico para Europa, un momento en el que estamos repasando este año de Donald Trump. Hemos hablado ya de cómo está la OTAN, ¿no?, de las Naciones Unidas, hemos puesto encima de la mesa Irán, Venezuela, Groenlandia. Claro, Santiago, estamos haciendo este repaso de Trump, lleva un año en el cargo, pero parecen varios precisamente por todos los frentes que ha abierto, ¿no? Las conversaciones con Rusia, la reunión con Xi Jinping. ¿Qué te ha parecido a ti lo más destacado de este año y sobre todo qué podemos aprender de cara al próximo? Porque hay que recordar que en noviembre de este año son las elecciones de medio término, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, que es que Trump tiene mucha prisa, ¿no?, tiene que hacer muchas cosas antes de noviembre. Yo lo he dicho muchas veces en este espacio, y es que Trump tiene realmente poco tiempo para hacer todo lo que pretende hacer políticamente hablando, tanto a nivel de política interna como a nivel de política exterior. Trump no tiene 4 años, tiene 2. Y llevamos un primer año. Yo creo que a nadie se le escapa la sensación de que Trump es un tío tremendamente intenso y que seguramente vivir con él una semana debe ser agotador. Pero más allá de esta cuestión, no es algo que defina a Trump como persona. Yo creo que es algo que define literalmente a Estados Unidos como país, como sistema político y como incluso diría como sistema imperial que necesita que el dólar como moneda se convierta en aquello que le garantiza su dominio militar, cultural, etcétera, en el resto del planeta. Si el dólar pierde fuerza en el resto del mundo, la economía de Estados Unidos se empezaría a disolver como un azucarillo en un café solo. ¿Por qué digo esto? Porque lo único que le queda a Estados Unidos, y esto Trump lo sabe, lo sabían sus antecesores y lo va a saber el sucesor que tenga, y yo ya advierto una cosa, el sucesor de Trump, si Trump no consigue todo lo que tiene que hacer, lo va a tener muchísimo más difícil porque el tiempo juega en contra de Estados Unidos. Lo que Trump sabe es que Estados Unidos todavía hoy, donde es fuerte, es en materia militar. El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, más las amenazas a Colombia, más las amenazas un poco más veladas a México, más las advertencias a Cuba, más las advertencias a Nicaragua, más otro tipo de cuestiones como la amenaza tanto diplomática como bélica a Groenlandia, no serán porque en materia de seguridad, por el informe último de seguridad que hizo Estados Unidos, que publicó Estados Unidos, entienda que lo único que le queda a Estados Unidos es su hemisferio, es decir, todo el continente americano, más Europa continental, más la Unión Europea, solo les quede eso para, digamos, administrar un dominio imperial frente al avance imparable de China. La cuestión es que Trump sabe, y la clase dominante estadounidense sabe, que a Estados Unidos solo le queda como gran hegemón pues la única fuerza en la que destacan todavía, que es en la fuerza imperial, y necesitan desde esa fuerza imperial reimpulsar su orden geopolítico, su orden imperial, para desde ahí ir poco a poco minando la influencia del crecimiento chino en el resto del planeta. Y por tanto no es una estrategia aislacionista la que está siguiendo Estados Unidos, sino que es una estrategia de tomar impulso para después ir a la ofensiva con China a través de su impulso militar, que es lo único que tienen fuerza. ¿Por qué digo que es lo único que tienen fuerza? Porque se está viendo cada vez más que las empresas estadounidenses no tienen capacidad de competir con las empresas chinas, sean estas públicas, mixtas o privadas. Es decir, como diría Bizner, pues el buen negocio lo está haciendo China y no lo está haciendo Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué le queda al mal negociante? Como no puede competir libremente en una estructura de supuesto libre mercado, pues hace uso del Estado para amañar el ámbito de competencia, de competitividad. Esto desde reglas que te enseñan en economía liberal. Pero evidentemente, como la geopolítica aquí es lo que manda, Estados Unidos sabe que solo desde un reimpulso militar puede plantar cara a un país de 1.400 millones de personas con una capacidad económica y de negocios y comercial, tanto pública como mixta como privada, que supera con creces a el país de 350 millones de habitantes más o menos, que es Estados Unidos. Si a eso le sumamos el posible y potencial crecimiento económico de la India a partir de este segundo cuarto del siglo XXI, pues a Estados Unidos le va a ser muchísimo más difícil competir con dos gigantes en Asia que con solo uno, que ya es complicado. Y no digo nada lo que eso va a suponer en el momento en que los mercados indio y chino abran las posibilidades enormes que tiene todo el contubernio geoeconómico y geopolítico asiático para convertirlo en el centro económico mundial durante todo este siglo XXI, sin ninguna duda, porque aquí entrarían Indonesia, entraría Vietnam, entrarían las dos Coreas,
Japón a lo mejor tendría, después de la descomposición total de la hegemonía estadounidense, tendría que entrar por la puerta de atrás también en ese contubernio asiático. También hay que contar con Myanmar, Tailandia, Bangladesh, etcétera. Por tanto, creo que es algo que cae por su propio peso y es algo tremendamente lógico. Trump no está haciendo lo que está haciendo por un interés suyo personal, que puede que también, sino que lo hace porque yo entiendo que Trump es una persona consciente completamente de lo único que le queda a Estados Unidos para poder asegurar o tratar de impedir durante algo más de tiempo la progresiva, lenta pero progresiva, descomposición del sistema imperial construido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene al dólar como herramienta fundamental de ese dominio. Si el dólar pierde fuelle porque cada vez más países adoptan otras monedas para comerciar aquello en lo que son potentes, y el secuestro de Maduro tiene que ver, y ya termino, con la idea que tenía Venezuela de comerciar su petróleo, las mayores reservas de petróleo del mundo, en yuanes chinos, ahí evidentemente Estados Unidos interviene, como intervino en Libia, como intervino en Siria, como intervino en Irak y como podía intervenir en cualquier otro lugar donde su hegemonía monetaria esté en disputa. Así pues, lo que está haciendo Trump es una demostración de, a corto plazo, fuerza militar, pero a medio y largo plazo, de debilidad geopolítica, geoeconómica, y también de debilidad económica, de debilidad en los negocios, de debilidad empresarial. Trump es consciente de que le queda poco tiempo, así que lo que yo estimo, y ya de verdad termino, es que este segundo año muy probablemente sea mucho más intenso que el primer año de mandato que hemos vivido. Bueno, pues un Donald Trump que sin duda es protagonista de la actualidad. El foco está puesto en Davos, pero también hoy se miraba sin duda al Parlamento Europeo. Vamos a rescatar este momento por parte del eurodiputado danés. Ojo a esto, Anders Vistisen, eurodiputado danés, como decimos, le dice literalmente a Trump: permítame decirlo con palabras que usted pueda entender. Señor presidente, váyase a la mierda. Escuchen, eurodiputado danés, hace apenas unos minutos. Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg for et år siden stod på den selv samme talerstol og sagde meget klart, at hvis Trump... I'm sorry, colleague, this is against our rules. As much as you might feel, or the room might feel in this, we have clear rules about cuss words, language that is inappropriate in this room. I'm sorry to interrupt you, but it is unacceptable, even if you might have strong political feelings about this. Bueno, pues precisamente hablábamos de decadencia en Europa, pues aquí tenemos otra muestra más, ¿no? José Miguel, es un buen resumen también de lo que está siendo este año, ¿no? Un Trump que levanta pasiones, no tanto para bien como para mal. Bueno, está muy bien que lo envíe a este sitio, pero luego la importancia es qué va a hacer, ¿no? Es decir, bueno, puedes enviar a alguien a un sitio, pero si luego tienes incapacidad de impedir que pueda conseguir lo que pretende, pues también esto se queda en nada. Yo tampoco le daría más importancia que sea a la anécdota del día, ¿no? Bueno, yo creo que, aparte de lo que ha dicho Santiago, creo que el problema que tiene Donald Trump y que tiene el propio Estados Unidos es un problema interno. Más allá de los problemas de la economía estadounidense, que no termina de despegar, de una industria que también es muy dependiente, le pasa como a la industria europea, muy dependiente de China en las materias primas, en el tema de las tierras raras, en el tema de los componentes, etcétera, microchips, etcétera, etcétera. El problema lo tiene que en Estados Unidos hay una fractura social importantísima. Y eso amenaza con crear un problema, no sé si de guerra civil, pero sí de un problema interno importante que hace que sea muy difícil realizar determinadas cosas. No es la primera vez. Estados Unidos es una sociedad que ha estado dividida mucho tiempo. Esta no es la primera vez. Sé que ahora se pone muy en solfa de que hay una fractura social. Siempre ha habido una fractura social porque Estados Unidos es un país muy grande, pero al mismo tiempo no es lo mismo el modo de ver el mundo ni de pensar
de lo que son las dos costas, es decir, de la costa este y la costa oeste, de lo que es el centro del país. Y por lo tanto son como dos mundos distintos. El problema de ya una fractura social, ideológica, ya existió en el tema al final de la Primera Guerra Mundial, y que se agudizó con la crisis de Wall Street, de la crisis del 29. De esa crisis se salió con el Pearl Harbor y crear una guerra que eso unifica el país. Bueno, igual por ahí van los tiros. Es evidente que Estados Unidos se mantiene por el ello militar y por la fortaleza del dólar en las transacciones comerciales, fundamentalmente el petrodólar. El petrodólar es básico. Evidentemente se ha ido por Venezuela porque, como ha dicho Santiago, el petróleo China lo estaba pagando en yuanes. Y además esa práctica ya parece que se iba a extender a otros países, incluida Arabia Saudí. Bueno, pues esto es un aviso a navegantes. Es decir, si se desaparece el petrodólar, pues es evidente que el dólar va a tener menos valor de lo que tiene actualmente en el mercado, y eso es un torpedo en la línea de flotación de la economía norteamericana. Y ahí sí que ni incluso su capacidad militar le salvaría de perder pues, su hegemonón geopolítico. Bueno, esto lo sabe Trump, como lo sabían los anteriores y como lo saben los que vengan después. Es decir, Trump no está haciendo nada de lo que no haría otra administración, porque Biden hacía lo mismo, sí, con otros modos. Es decir, pero los modos al final, lo importante no son las formas, sino el contenido, ¿no? Y el contenido es el mismo. Es decir, la disputa con China la inició ya Obama, es decir, no la ha iniciado Trump, la inició Obama. Es decir, hay muchos aranceles que tiene China que no se las ha puesto Trump. Se los puso la administración de Obama, continuaron con la de Trump y luego las mantuvo Biden, incluso Biden le puso más. Es decir, que por lo tanto no es nada nuevo de Trump. Que Trump los haya subido al paroxismo y les haya metido al 100% o al 200%, bueno, todo al final, que luego los ha quitado, ¿no? O los ha rebajado porque si no la economía americana desaparecía. Pero me refiero que al final Estados Unidos en sí tiene claro de que su principal rival para mantener la hegemonía mundial es China. Por lo tanto, cualquier cosa que haga, cualquier administración lo hará. Unos de una manera más beligerante, otros de una manera menos beligerante, otros con formas más amables y otros con formas menos amables. Todo lo que estamos viendo y viviendo va en función de esa política norteamericana, va en función de ese problema. Repito, el problema que tiene no solo Trump, sino cualquier administración norteamericana, es el problema que tiene Estados Unidos en el interior, que tiene muchísimos problemas sociales, problemas económicos, problemas de fracturas ideológicas y que cada vez están explotando más y que terminarán explotando. Porque la economía norteamericana no termina de despegar, la inflación va subiendo y aquí pues al final también se erosiona a aquellos votantes que apoyaron a Donald Trump, con lo cual se puede encontrar también con gente que le votó, que no le vote, con candidaturas alternativas. Es decir, repito, el problema principal para Donald Trump, ya que hablamos de Donald Trump específicamente, es en política interior. Política exterior no tiene ningún problema porque lo que va buscando lo va consiguiendo, a medida de que sea con el uso de la fuerza o bien con el uso de esta diplomacia que alguien llama matonista, pero que logra lo que quiere. Es decir, en Venezuela ni Rusia ni China se movieron porque sabían lo que iba a pasar. Yo las dudas sí que las tengo en Irán. Yo ahí sí que creo que ni el uno ni el otro se quedarán parados. En otros sitios, pues yo repito, ya dije aquí que el tema del Ártico ya estaba pactado entre Estados Unidos y Rusia, o entre Putin y Trump. Es decir, por lo tanto, lo que veamos ahí, eso ya está pactado
porque le conviene a los dos. Es decir, esta es la realidad de lo que estamos viendo. Precisamente hoy sobre el Ártico y sobre Groenlandia hablaba el ministro de Asuntos